Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En el video anterior vimos cómo reparar una ducha eléctrica que no calienta. A continuación les voy a mostrar algunas fallas comunes que podríamos identificar en este tipo de duchas. Primero debemos conocer los componentes de este dispositivo. Aunque es algo muy básico, muchas personas piensan que una ducha eléctrica cuenta con un circuito muy complejo. Aún más cuando en la carcasa hay una parte que dice súper automático. Pero bueno, es evidente que podemos encontrar duchas más complejas que otras, sin embargo su funcionamiento y componentes son muy similares. Como pueden ver, he desarmado esta ducha monofásica. Es muy sencilla, no cuenta con algún tipo de selector de temperatura. La ducha está compuesta por los siguientes elementos: la tapa, que es donde va ubicada la conexión eléctrica externa; el tanque, donde va a almacenar el agua mientras ésta se calienta; el caucho, es donde van ubicadas los contactos o terminales de la resistencia. Este evita que el agua haga contacto con la conexión eléctrica externa. También encontramos el soporte para la resistencia. Y por último, el componente más importante, la resistencia. Esta, al estar conectada a 120 voltios en este caso, va a calentarse y asimismo va a calentar el agua que hay dentro del tanque. Muy bien, ya tenemos identificados los componentes de una ducha. Como ven, no es nada del otro mundo. Ahora vamos a ver cuáles son sus fallas más comunes. Lo primero que vamos a hacer es revisar si hay una buena conexión eléctrica. Si la ducha cuenta con una regleta, vamos a revisar si los tornillos se encuentran haciendo un buen contacto con los cables. De lo contrario, simplemente la resistencia no funcionaría. Como podemos ver, el tanque de la ducha lleva la entrada de agua. Por debajo vemos la regadera. El tubo que lleva en medio es la salida por donde el agua circula hacia la regadera. Si la tubería o instalación donde vamos a colocar la ducha es galvanizada, con el tiempo va a corroerse y se va desprendiendo el material de esta, haciendo una especie de piedritas, las cuales pueden llegar a atascar la entrada de agua de la ducha, bajando así la presión o en algunos casos impidiendo el paso del agua hacia el tanque de la ducha. Recordemos que en este tipo de duchas, si la presión del agua es baja, el agua sale más caliente, debido a que ésta no circula rápidamente. Por el contrario, si el agua llega con más fuerza, obviamente va a circular más rápido en el interior de la ducha, haciendo que el agua salga tibia o un poco más fría. Entonces, si se presenta este tipo de fallas, lo que hacemos es retirar la ducha y limpiar esa parte de la tubería. También, obviamente, la entrada de la ducha. Como algunos saben, el caucho sube y baja de acuerdo al nivel de agua que tengamos en el tanque de la ducha. Ese movimiento con el tiempo hace que el caucho se desgaste, haciendo que éste se fisure o se rompa en algunas partes. Si casualmente encontramos ese caucho roto y hay la posibilidad de cambiarlo, lo hacemos. De lo contrario, debemos cambiar la ducha. ¿Por qué? Porque el agua se puede filtrar hacia donde se unen los contactos de entrada con los contactos de la resistencia. Y esto podría generar un cortocircuito. Allá cada quien si se quiere bañar con un potencial cortocircuito en la cabeza o si se quiere bañar con agua calientica y sin preocupaciones. Muy bien, ahora pasemos al alma de esta fiesta, la resistencia, la cual va asegurada a dos terminales. Aquí encontramos dos tipos de fallas comunes en una ducha. Si la resistencia se ha abierto, lógicamente no va a funcionar. Esta puede reventarse o abrirse por varios factores. Uno de ellos puede ser un fuerte golpe que haya sufrido la ducha. Otra de las razones es cuando la resistencia sufre un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, si instalamos la ducha e inmediatamente activamos el breaker, al momento de abrir la llave de la ducha, el tanque se va llenando y como la resistencia se va a calentar antes que el agua la cubra completamente, ese choque de resistencia caliente con agua fría
hace que el material de esta se contraiga bruscamente, haciendo que se reviente. Antes de activar la parte eléctrica de la ducha, por primera vez, debemos asegurarnos de dejar completamente lleno el tanque de agua de la ducha, para que al activar la parte eléctrica de esta, la resistencia se caliente al mismo tiempo que el agua. Esto solo se hace la primera vez que la vamos a usar, porque a partir de esta, el tanque siempre tendrá algo de agua en su interior. En la mayoría de los casos, para reparar este tipo de daños, podemos empalmar la parte que se haya reventado. O, si es cerca a una de las terminales, simplemente estiramos un poco la resistencia y la unimos a esta, así como lo vimos en el video anterior. Otra razón por la cual no pueda funcionar correctamente una resistencia es debido a un exceso de óxido o cardenillo en las uniones de la resistencia con las terminales. Ese óxido llega a impedir el paso de la corriente, formando una especie de aislamiento eléctrico. Para ello vamos a destapar la ducha, desconectar la resistencia y limar o lijar las partes donde tenga el óxido, para que nuevamente toda la parte eléctrica de la ducha tenga un excelente contacto. Estas son las posibles fallas que podríamos encontrar en una ducha eléctrica y cómo podemos repararla según sea el caso. Este ha sido el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima. What's your poison? What's your pleasure?